Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Te pido, Santo Dios, en el nombre de Jesús, Dios bendito, que tu misericordia, Señor Dios, esté hoy con nosotros, Dios. Que tú, Padre Santo, Señor bendito, coloques en nosotros, Dios, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Sabemos que dependemos de ti, sabemos que solamente a través tuyo, Señor, podemos, Señor Dios bendito, estar confiados, tranquilos, Señor Dios bendito, que a pesar de las circunstancias, Dios, que a veces es necesario vivir, Señor Dios mío, tú estás con nosotros, Dios. Tú no nos has dejado ni huérfanos ni desamparados, Dios. Tú, Señor Dios, eres quien todos los días, Señor Padre Santo, Señor, añades a la iglesia, Señor, los que han de ser salvos, Padre. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, amado Dios, que tu misericordia hoy sea con nosotros, Dios. Por favor, Señor, glorifícate en esta mañana, Padre. Que tú seas, Señor Dios, obrando en cada persona, Dios, de este grupo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor Dios mío. Te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú quites todo argumento, que tú quites toda altivez, Dios, que tú quites todo desánimo, Padre. Te ruego que en el nombre de Jesús tú coloques en cada uno, Señor Dios, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Sabemos que esto no es obligatorio, Señor. Que tú has dado tu salvación, Señor Dios, a través de tu Hijo Jesús, Padre Santo, Señor. Que Jesús vino, padeció por nosotros, Señor, y sufrió el castigo de nuestra paz, Señor. Recibió todo lo que nosotros habíamos de recibir, Señor, y que ahora es decisión de cada uno de nosotros, Padre. Yo te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús, Dios mío, tú seas añadiendo a la iglesia todos los días, Dios, más y más personas, Dios. Que tú seas, Señor, levantando, Señor Dios, más y más obreros aprobados, Dios, para que vayamos y demos esas buenas nuevas, Señor, que realmente en nosotros se cumpla tu palabra, Dios, que dice que somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, a precio de sangre, Señor bendito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú sigas trayendo más y más personas al conocimiento de tu palabra, al conocimiento del evangelio, Señor. Padre, sabemos que tu palabra nos hace libres, Señor, pero que el evangelio nos hace verdaderamente libres, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú, Señor Dios, encamines nuestros pasos, encamines nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón hacia ti, que tú inclines nuestros corazones hacia ti cada día más, Dios, que cuidemos esta salvación con temor y temblor, Señor, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, Padre, que busquemos honrarte, Señor, y ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Padre, yo te pido, por favor, en el nombre de Jesús, Dios mío, que en este grupo, Señor, no les falte ningún bien, que todas las necesidades sean suplidas por ti, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, tú eres quien nos guarda, Señor, tú eres quien va delante de nosotros enderezando lo torcido, Señor. Te ruego, Señor Dios, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de los que estamos en este grupo, Señor Dios, y de sus familias, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Que nosotros, Dios bendito, veamos cada día tu gloria, Señor Dios, que a pesar de que no te podamos ver, te podemos sentir, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor Dios bendito, para hacer cada cosa, Señor. Padre, por eso en esta mañana te pido que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, Señor, que seamos convencidos, Señor Dios, de la necesidad, Señor Dios, de nacer de nuevo, Padre, en el nombre de Jesús, de llevar otras personas a que nazcan de nuevo, Señor Dios mío, de dar a conocer a Jesús que Él es el camino, la puerta, Dios, la entrada, el buen pastor, Señor Dios. Padre, por favor, te ruego que en el nombre de Jesús, cada día nosotros meditemos en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad y la suma de tu palabra es verdad, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por todo lo que haces, Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío, te ruego y te suplico, Padre, que tu misericordia, Señor Dios mío, Señor,
En esta semana, Dios, supla lo que cada hermano mío necesita, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú suplas para los arriendos, para los compromisos, Señor, para las necesidades, Señor Dios bendito. Y también sabemos, Dios, que tú suples los anhelos de nuestro corazón, Señor. Que hay cosas que aunque no son de primera necesidad, Señor, sí las quisiéramos tener, Señor. Te pido que conforme al anhelo del corazón de cada uno, Señor, tú seas supliendo, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y conforme a tu voluntad, Dios mío. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Así creo todo esto recibido, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Bueno, le damos gracias a Dios. Hoy hasta el momento tenemos poquita asistencia. Mientras tanto, vamos a tratar de recordar el tema. Estábamos hablando de convencimiento de pecado. Y es tal vez uno de los temas más importantes, porque pues nosotros, hay una parte que nosotros debemos hacer. Ahí sí, como dijo, nos enseñaban el otro día, esto es 50-50. Nosotros, la Biblia nos dice claramente, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ya Dios, a través de Jesús, hizo todo lo que toca hacer para que las personas seamos salvas. Todo. Ya Él lo hizo todo. Pero así como el día que el hombre decidió pecar, decidió apartarse de Dios, ese día también Dios dio el plan de salvación, así como lo leímos el otro día. Dios dio ese plan de salvación. Depende de nosotros también. Aunque Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer, nosotros debemos hacer nuestra parte. Por eso dice que cuando nosotros escuchamos el Evangelio debemos oírlo con atención, creerlo y recibirlo, ponerlo por obra, arrepentirme y volverme a Dios, convertirme. Entonces, no sé si haya preguntas con respecto al tema de la semana pasada, si hay algo que sea que quieran aportar, algo que quieran decir. Recordemos que esta clase no es solamente que, que yo hable y hable y hable, sino que haya también un interactuar entre nosotros, que preguntemos. Sabemos que estas cosas es necesario entenderlas muy claro, porque es la información que podemos dar a otros. Y pues lo mejor que debemos hacer es escudriñar. Por eso se dejan las citas bíblicas, por eso vemos que todo es a la luz de la palabra, vemos que todo es conforme a lo que está escrito. Por eso le damos gracias a Dios, porque Dios es bueno y dejó su palabra para que nosotros la escudriñáramos. Entonces, no sé si haya preguntas, si alguno quiere compartir algo, quiere decir algo. Están los micrófonos abiertos para que pues preguntemos, para que hablemos, con respecto al tema, o si hay alguna pregunta que así no sea del tema, estamos listos para poder contestar. Bueno, de pronto escuchan música de fondo, es que mi hija está estudiando, entonces les ofrezco mis disculpas. Bueno, entonces hablábamos de convencimiento de pecado. Vimos cómo entró el pecado en el mundo, cómo fue que llegó el pecado. Es una decisión que tomó Adán. Vimos que la orden fue dada exclusivamente para él, que Dios lo había hecho al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, que el día que Adán decide desobedecer, pierde, pierde lo que Dios había colocado en él.
pierde la santidad, pierde la libertad, pierde la comunión con Dios, pierde la naturaleza divina que lo hacía hijo de Dios, pierde el reino de Dios, es degradado al reino animal, pierde el ser un hombre espíritu, se convierte en un hombre carne, sujeto a pasiones, sujeto a deseos, ¿sí? Vemos que perdió también ser heredero de Dios, pierde toda comunión con Dios. Se perdió. Lo que Dios había puesto en él se pierde, pero Dios de inmediato vemos que Dios da un plan de salvación cuando habla de la simiente de la mujer, pero vemos que los designios del corazón del hombre se convirtieron siempre en hacer lo malo. Vimos también que Dios llegó un momento en que se arrepintió de haber hecho hombre. Señora. Van a hacerle una pregunta. Pregunta. Buenos días. Buen día, mi hermano, Dios le bendiga. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Uno puede cometer o debe o hace un pecado sin darse cuenta? Pues también ya vamos a hablar ahorita del tema de Sí, las formas en que nosotros pecamos. sí, claro. Nosotros pecamos también por ignorancia, ¿sí? Pero como dice la ley, como dice los estudiantes de abogacía, dice que el desconocimiento de la ley no nos exonera de la culpa y Dios no tomará por inocente al culpable. Sí, hay muchas cosas que nosotros no las tenemos en cuenta como pecado. Por ejemplo, la indiferencia. No la tenemos en cuenta como pecado y también la indiferencia es cuando uno mira a otra persona así como con mal genio o algo así, pero y no nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas como de mal genio, como que botamos las cosas al suelo, como que la volvemos pedazos. bueno, Yo creo que todo eso es pecado, ¿cierto? Esa es lo que hay en el corazón de las personas. Eso es lo que hay en el corazón de las personas. La indiferencia es, por ejemplo, que nosotros veamos a alguien pasando necesidad y nosotros pudiendo ayudarle, cerramos nuestro corazón contra ellos. No actuamos, no manifestamos nuestro amor a esa persona. Entonces se convierte en un pecado por indiferencia. Ya vamos a ver ahorita las formas en que nosotros pecamos. Nosotros realmente pecamos de 12 formas diferentes, pero ya las vamos a ver. Pero con respecto a su palabra, sí, nosotros pecamos por ignorancia, pecamos porque no sabíamos, pero delante de Dios nosotros no podemos decir, pero yo no sabía eso, Señor, porque ahí está escrito. Por eso es que Jesús nos recomienda que nosotros escudriñemos las escrituras, porque ahí está la vida eterna. Al nosotros escudriñar las escrituras, y por eso este curso se llama Primero lo Primero y todo es basado en las escrituras, es para que nosotros vayamos a la Biblia y lo corroboremos. Nosotros, existen muchas religiones, es porque nosotros, las personas no han ido a las escrituras, sino han creído a lo que se les ha dicho continuamente. A nosotros nos explicaron primero una cosa, pero nosotros no fuimos a la escritura a ver si era así, luego nos dijeron otra y entonces es cuando dicen, ay, pero usted se cambió de religión, y efectivamente son cambios de religiones, pero cuando vamos a la escritura y cuando leemos y gracias a Dios que es misericordioso, su Espíritu Santo nos revela, nos recuerda, nos enseña y podemos ver y nos es revelado el Evangelio, nosotros podemos ver y hacer conforme a lo que está escrito y como Dios lo dijo que lo hiciéramos. Así nosotros debemos cada día buscar hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere
y como Dios lo dijo y como Dios lo estableció, porque Dios se complace en la obediencia. No sé si me hice entender, mi hermano José. Sí, él sí la entendió. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a Dios. Entonces, no sé si haya más preguntas o continuamos nuestro tema. Vamos a ver, voy a primero compartir una diapositiva. Bueno, sigamos en esto y vamos a hablar ahorita acerca de las formas en que nosotros pecamos. Entonces, vamos a continuar en la diapositiva que quedamos la semana pasada. Me avisan, por favor, si se logra ver la pantalla. Sí, señor, se ve. Sí, Listo. se está viendo bien. Sí. Listo. Bueno, le damos gracias a Dios por esto. Entonces, la semana pasada vimos que Dios decidió que iba a acabar con todo lo que había creado porque se arrepintió de haber hecho el hombre sobre la tierra, porque de continuo y las decisiones del corazón de los hombres era el mal, hacer el mal. ¿Por qué? Por la naturaleza que se recibió después de que Adán pecó. A raíz de esa naturaleza, los hombres nos inclinamos a hacer lo malo. Es algo que nos gusta, es algo que nos atrae, ¿sí? Porque está en nosotros. Por eso dice la Biblia que del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, que salen los adulterios, las fornicaciones, las iras, los celos, las contiendas. Todo esto es el fruto de la naturaleza de pecado, ¿sí? De la naturaleza con la que le heredamos a nuestro papá, que nuestro papá le heredó a nuestro abuelo y nuestro abuelo a nuestro bisabuelo y así hasta Adán. Porque por eso la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y ya vimos que pecado es la naturaleza pecaminosa. Dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque después de que Adán pecó, todos nacemos a la imagen y semejanza de Adán. Ya no de Dios, sino de Adán. Por eso fue necesario que Jesús no lo engendrara ningún hombre, porque o si no, vendría con naturaleza pecaminosa y no nos hubiese podido salvar. Era necesario que fuera engendrado por Dios en la Virgen María para que fuera un hombre, ¿sí? María aportó sus 23 cromosomas y Dios aportó los de él, ¿sí? Y de hecho fue que se dio el nacimiento de nuestro amado Jesús sin que tuviera naturaleza de pecado, porque nosotros los varones transmitimos la naturaleza pecaminosa en nuestros hijos e hijas. Pero como la orden fue dada para Adán, aunque María tenía naturaleza pecaminosa, las mujeres no transmiten la naturaleza pecaminosa, la transmitimos nosotros los varones en nuestros hijos e hijas, ¿sí? Por eso dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por un hombre también entró la salvación. Era necesario que fuera así. Entonces, Dios decidió quitar y acabar con la naturaleza, con la raza humana, pero dice que un hombre halló gracia delante de Dios. Y como lo vimos la semana pasada, entonces devolvámonos un poquito la diapositiva. Dice que
que Adán dice que Dios le habló a Noé, perdón, y le dijo, he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis con respecto al espíritu de vida. Es diferente al espíritu del hombre. El espíritu de vida es también algo que nosotros conocemos como el hálito de vida. Es lo que mantiene este cuerpo vivo, ¿sí? Pero es diferente al espíritu del ser humano, es diferente al espíritu que habla acá, el espíritu de vida. Ese es el hálito de vida. Que en el momento en que una persona muere, pero ese hálito de vida o ese espíritu de vida va a la presencia de Dios, ¿sí? Porque es que ese es el que mantiene vivo el cuerpo. Pero cuando lo abandona, cuando el cuerpo muere, es el cuerpo, el hálito de vida, el espíritu de vida, va a la presencia de Dios. Entonces Dios decidió que todo lo que hubiera vida, y ese hálito de vida también está en las plantas, también está en los animales, también está en los hongos, está en el reino protista, en el reino monera, ¿sí? Todo lo que tenga vida tiene hálito de vida, y cuando muere, ese hálito de vida vuelve a Dios, porque de Dios vino. Dios decidió entonces quitar ese hálito de vida, y sabemos que para el hombre, porque para los animales pues volvía a eso, simplemente se volvían a convertir en polvo de la tierra, pero para el hombre era el principio de su condenación perpetua. Se había perdido. Todos los que murieron el día del diluvio se perdieron. En este momento están en el Hades. Están sufriendo por no haber creído, por no haber conocido y haber respetado las cosas y los designios de Dios. Entonces, dice que Dios le dijo a Noé que establecería un pacto con él. Dijo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra. De las aves, según su especie, que tengan vida contigo, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, todas de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Dios, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé tenía 500 años cuando le fue dada esta orden y lo que le dijo Dios que iba a hacer, ¿sí? Dios, él empezó a construir el arca tal como lo dijo Dios. Dios le dio unas medidas, le dijo que lo haría con una madera específica, que era una madera de gofer, se llama la madera gofer, que era una madera especial, que tenía que calafatear esto por fuera y por dentro con brea, para impermeabilizarla. Y le dijo cómo iba a ser de 3 pisos esa arca, tendría compartimentos para los animales, todas las especificaciones que Dios le dijo a Noé, lo dijo porque pues la maldad era mucha en la tierra. Pero de esa orden, duró 100 años para que sucediera el diluvio, pero llegó el tiempo. En esos 100 años, muchos se burlaron de Noé. En esa época no llovía, y él les decía que iba a llover, que iba a caer un diluvio, y muchos se burlaron de él, ¿sí?
Dice acá en Génesis 7, 10 al 14, dice, y sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Sí? Ese día la raza humana vio que era llover, incluyendo a Noé y a sus hijos, pero ellos estaban protegidos porque creyeron a lo que Dios dijo que haría. Los otros no, y vieron llover y fue lo último que vieron, porque se ahogaron. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes de aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Recordemos que en el segundo día Dios hizo expansión de las aguas sobre las aguas, o sea, hubo unas aguas que quedaron allá en el cielo y otras en la tierra cuando se hicieron los mares y todo. Dice, entonces esas cataratas que estaban en el cielo fueron abiertas. Dice, las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domesticados según su especie y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Yo me imagino esa escena en el momento en que empieza a llover, que empieza a inundarse todo y que empieza a levantarse el arca, porque el arca en la forma que tenía, muchos la dibujan de una forma, pero el arca era rectangular, ¿sí? Dice que tenía 150 codos de lado, 30 de ancho y no me acuerdo la altura exactamente, pero era rectangular. ¿Para qué? Para que flotara. Si hubiese tenido una punta, como a veces la dibujan por ahí con una punta, pues había avanzado demasiado y de pronto, pero solamente lo que hacía era flotar, se levantaba del piso. De hecho, creo, por los estudios que se han hecho, que solamente del sitio de donde arrancó a donde volvió a quedar en tierra, creo que solamente se movió como 30 kilómetros. Dice que subieron 15 codos más altos, subieron las aguas después de que fueron cubiertos todos los montes. El monte más alto creo que es el Everest, si no estoy mal. Vamos a mirar cuánto voy a buscar acá en el maestro Google la medida de un codo en centímetros. Es igual a 45 centímetros. 15 o 45. O sea que más o menos después de que se llenó el último, el último monte, dice que subieron 15 codos. O sea que subió 67 metros más alto del último monte. Subió 67 metros. No había ninguna posibilidad de que nada de lo que había ahí se salvara. Dice que la puerta del arca la cerró el mismo Dios, porque muchos llegaron allá a tratar de subir al arca, pero no les fue posible. Dice, y murió toda carne que se movía en la tierra, así de aves como de ganado y de bestias,
y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre murió. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. ¿Por qué murió? Por causa del pecado. Quisiera hacer un paréntesis acá porque estas diapositivas no lo tienen. Y voy a ver si puedo, este convencimiento de justicia. ¿Estamos viendo este convencimiento? La pantalla, sí. Sí, señor. Listo. Entonces aquí vamos a ver las 12 formas de pecar y que se escriben en un libro que nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos un libro que se llama el libro de las obras. En ese libro de las obras se escribe el pecado, la intención con la que se comete el pecado y la consecuencia del pecado. Entonces vamos a ver esas 12 formas. Nosotros pecamos por pensamiento, pecamos por palabra, pecamos por lo que está escrito, por necedad, por ignorancia, por vista, por indiferencia, por complacencia, por obra, por omisión, por incredulidad, por el oído, también no está acá, pero también pecamos por el oído. Ah, sí, sí está, por oído y por necedad. ¿Sí está ahí? Así está. Entonces pecamos de estas formas. Pensamiento, incredulidad, palabra, por oído, por omisión, por obra, por necedad, por lo escrito, por ignorancia, por vista, por complacencia y por indiferencia. Cada cosa de estas es escrita en el libro de las obras, ¿sí? Digamos que tuvimos un mal pensamiento. Vamos en nosotros los hombres, entonces tuvimos mal pensamiento porque vimos pasar a una muchacha y entonces nuestro pensamiento voló y entonces quedó escrito el pensamiento que tuvimos acerca de esa muchacha. La intención de ese pensamiento, que fue codiciarla, ¿sí? Y la consecuencia. La consecuencia puede ser que entonces nosotros empezamos a tratar de buscarla y ya empezamos a pecar por obra, ¿sí? Cada cosa que nosotros hacemos está registrada en el libro de las obras. Cada cosa. Ahí se escribe cada cosa que nosotros hacemos. La consecuencia y la intención. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que las personas que se pierdan tengan Dios las pruebas de la situación. Porque Dios es un Dios justo y Dios le da a cada uno lo que se merece. Dios le da a cada uno lo que se merece. Dios no va a castigar a nadie sin que lo merezca, ni va a hacer una generalidad de a todos los va a castigar por igual. No, porque Dios es justo y le da a cada uno. Además, Dios es un Dios personal y Dios le va a las personas que se pierdan y que esperamos que sean lo menos que se pueda, que Dios tenga misericordia, porque para eso fue que envió a Jesús. Pero pues nos es necesario hablar de estas cosas porque es necesario, y valga la redundancia, que nosotros seamos convencidos de la situación. Porque si nosotros no somos convencidos de la situación, de lo que espera a las personas que no nazcan de nuevo, pues nunca van a necesitar. Si nosotros no somos convencidos de esto, no vamos a necesitar un Salvador. ¿Para qué?
si yo no soy convencido? Nosotros muchas veces en nuestras propias justicias, así como cuando Adán pecó que se hizo hojas de higuera para tapar su desnudez, nosotros nos justificamos con muchas cosas. Y a veces, como decimos por ahí colegialmente, pero es que yo no hago nada malo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Pero hay algo que nos inclina a pecar, que es la naturaleza pecaminosa. Y como les hablaba la semana pasada, así nosotros tengamos las mejores intenciones y que queramos, porque dice la Biblia que muchos procurarán entrar, pero no lo lograrán, ¿sí? Porque es que es necesario que conozcamos a Jesús y al Padre, como dice la Escritura, ¿sí? Entonces, por más de que nosotros nos esforcemos y que tratemos, no, yo no le hago mal a nadie, ni yo merezco el cielo. Hay muchas personas que piensan que por hacer buenas obras van para el cielo, aunque es bueno hacerlas, no hay que dejarlas de hacer, pero eso no le da salvación. Eso no le da salvación. Entonces nosotros nos justificamos. Y por esa naturaleza que nosotros tenemos, nosotros pecamos de pensamiento y pensamos que nadie lo sabe, pero dice la Biblia que todos nuestros pensamientos están puestos delante de Dios, están abiertos a la presencia de Dios. Que pecamos por incredulidad. Muchas personas no creen, que el infierno existe. Hay muchas que dicen que ¿qué más infierno que esto? Y piensan que el infierno es acá. A otras personas que piensan que cuando nosotros morimos, ahí se acaba todo, ¿sí? O sea, vivamos la vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Pecamos por palabra, no solamente con groserías, sino también con chismes, con murmuraciones. Pecamos por contiendas, por hablar mal, ¿sí? Pecamos por palabra, por que se le aumenta a la Biblia o se le quita. No, eso no, la Biblia no dice eso. Y muchas cosas que pecamos nosotros por palabra, por lo que decimos. Y Jesús nos enseñó algo importantísimo. Dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día de juicio. Por eso es necesario, si recordamos nuestra clase de nacer de agua, que todo lo que está escrito en el libro de las obras, pues debe ser borrado. Esto que estamos hablando acá, ya lo habíamos hablado en el convencimiento, en el nacer de agua, pero pues es muy importante, como estamos hablando de convencimiento de pecado, volver a retomar este tema, volver a tocarlo, porque pues debemos ser conscientes de esas cosas. Esto nos sirve ¿para qué? Para examinarnos, para ver nosotros realmente cómo estamos delante del Señor. Porque pues gracias a Él, gracias a esto, nosotros podemos hacernos un examen. Recordemos que la Biblia no es para coger a bibliazos la gente, no es para levantar el dedo y decir, mire, es que aquel tal cosa o aquel. No, la Biblia es para mí. La Biblia es para que yo la coja y la lea. Por eso la Biblia dice que conocerás la verdad os hará libres. Porque es un espejo. La Biblia es el espejo donde yo me miro y todo esto está escrito ahí. ¿Sí? Pecamos por necedad, ¿sí? El necio es el que cree que Dios no existe, que Dios no hay. Por ignorancia, como hablábamos con el hermano José. Pecamos por ignorancia porque no sabíamos cómo era que realmente se debían hacer de nuevo, pero gracias a Dios por su misericordia, el Evangelio fue revelado
Y se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Dijo, y será predicado este evangelio del reino. Habla del fin, de las señales antes del fin. Y dice, y será predicado este evangelio del reino. Este mismo evangelio era el que predicaban los apóstoles. Este mismo. ¿Sí? Y mucho por ignorancia, paulatinamente se fue perdiendo después de que Jesús murió, más o menos en el año 340 y algo. Constantino unió las costumbres paganas con las costumbres, con el evangelio, y hubo una mezcolanza ahí entre todo, y el evangelio fue perdiendo hasta esta época donde el Señor mismo dijo que sería predicado este evangelio del reino. Desde No que Dios, 325 Señor. después de Cristo. Desde 325 fue que se empezó a perder. Ok, listo, gracias, Brandon. Entonces, la ignorancia empezó a crecer a raíz de eso, y nosotros, como así como el pueblo judío, cuando el Señor lo saca de Egipto, cuando Dios lo saca de Egipto al pueblo judío, y le dio ciertas leyes y ciertas cosas, y le dio los sacrificios de sangre para cubrir el pecado, ¿sí? Que ya ellos empezaron a practicarlo, y ya se volvió, fue como una tradición, y ya no lo hacían con la seriedad que se debe hacer, con el compromiso que se debía hacer, sino que ya pues ellos ya decían que tenía que ser un cordero sin defecto, bueno, en fin, lo que tenían que ofrecer, pero ellos ya llevaban la oveja, la patí quebrada, la que estaba enferma, la que esto, llevaban allá, y Dios dice que ya se hastió de los sacrificios. Por eso envió a su Hijo Jesús. Pero por lo que se mezcló, como nos dice hablando, en el año 325 en adelante, se empezó a perder hasta el punto que la gente ignoraba totalmente lo que ahora, por la misericordia de Dios, nuevamente se está hablando, así como lo dijo Jesús, que dijo que y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. También se peca por indiferencia, lo que hablábamos antes con el hermano José, porque nosotros muchas veces podemos ver la necesidad de otro y podemos ayudarle, pero preferimos hacernos a un ladito, ¿sí? Muchas veces ni siquiera oramos para que Dios ayude a esas personas. Pero si está en nosotros poder ayudar, pues hay que hacerlo para no pecar por indiferencia. Pecamos por complacencia, recordemos que es cuando uno, por ejemplo, participa de chistes de doble sentido, con solo reírnos nosotros estamos pecando por complacencia. Por lo escrito, y ahora más en el WhatsApp, muchas cosas nosotros vemos por WhatsApp que se ha prestado para escribir muchas cosas, ¿sí? También eso está registrado por vista, lo que hablábamos de codiciar a una mujer, o también las mujeres, porque también las mujeres ahora también codician los hombres. Pecamos por oído, por lo que escuchamos. Por eso dice la Biblia que las buenas costumbres, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Pecamos por obra, pecamos por omisión, por ejemplo, el dejar de orar, que dice la Biblia que nosotros debemos orar sin cesar, y si nosotros dejamos de orar, pues estamos pecando por omisión, porque sabiendo hacer lo bueno y no se hace, es pecado. Entonces, esas son las formas en que nosotros pecamos y que está escrito. Pero todo esto es ¿por qué? Por causa de la naturaleza pecaminosa, la que nos inclina a pecar. Dice, Hermano, señora. dice en Santiago 4:17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Sí, señora, eso es por omisión, Como lo que correcto. se acaba de decir, como sabiendo que debemos orar,
leer la palabra de Dios, escudriñar, congregarse, y en todo aquello, y no lo hacemos, no es pecado. Por ejemplo, Exacto. lo que hicimos con la oración de muchos hermanos debieron de haberse congregado también, creo que lo hicieron. Entonces es necesario cuando nos invitan a orar por Colombia, a orar por América, por muchas cosas, deberíamos también estar ahí. Eso es algo bueno que tenemos que hacerlo. Bueno, ese era mi aporte. Gracias, hermana Florcita. Sí, entonces, volviendo a nuestras diapositivas, dice que ya después Noé salió del arca, salieron todos los animales, dice en Génesis 8, 18, dice entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca, ¿sí? Y se creó un nuevo pacto, pero eso que pasó, y como vemos acá los corazones negritos, a pesar de con ese nuevo pacto, ellos siguieron con esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? El hecho de que halló gracia Noé no es porque le creía a Dios, pero ya, pues como era descendiente de Adán, tenía una naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza pecaminosa solamente podía ser erradicada con el sacrificio de Jesús. Por eso ellos seguían teniendo esa naturaleza pecaminosa. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, había hay una naturaleza pecaminosa que las personas que por causa de la imagen y semejanza de Adán, Hermano, perdone, una pregunta. Hermano Ricardo, le pregunto. Señor. ¿Por qué en la caricatura que vemos aquí en la pantalla todos tienen el corazón negro, sabiendo que el corazón negro es pecado? Solamente sabemos que el que tenga su corazón blanco, limpio, puro, es el único que es hijo de Dios. Y que tiene la salvación segura, porque ya está sin pecado. Sí, ¿por qué la vemos acá? Porque como estamos hablando de cuando salió Noé del arca con sus hijos y las esposas de sus hijos, ellos, a pesar de que había un nuevo pacto y que Dios los había escogido a ellos para que volvieran a llenar la tierra, su naturaleza pecaminosa no fue quitada, porque la única forma de que su naturaleza pecaminosa fuera quitada es a través de Jesús. Por eso, porque la paga del pecado es muerte. Y tenía que intervenir la muerte de un justo, de uno sin mancha, sin tacha, sin arruga, para poder, y de nuestra especie, para poder ser erradicada de nosotros. Como en ese entonces, y según la diapositiva que está acá, Jesús aún no había venido, pues por eso ellos siguieron teniendo esa naturaleza y ese corazón que aunque la Biblia dice que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, pero aquí lo colocamos negro porque pues así hicieron la diapositiva, pero fue porque su naturaleza pecaminosa, a pesar de que fueron escogidos por Dios para subir al arca, no les fue quitada porque no había sido pagado el precio aún. No sé si me haga entender. Sí, eso es así, pastor. Muchas gracias. Está muy bien. Entonces dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dice, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo ha hecho. Y dice que Dios, creo que está acá la diapositiva, dice que Dios hizo un pacto. Bueno, aquí está el mapa donde cada uno arrancó para un lado diferente. Vemos que Jafet cogió para el lado de Asia, Sem por el lado donde donde están los egipcios, los judíos, y Cam hacia el África.
Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, hay cosas que nosotros nos preocupamos acá por tener casa, carro, beca, pero realmente yo nunca he visto ni veré eso. Un entierro con trasteo. No hay. Nadie. El que se muere y nada se lleva. Y existen dichos de uno se muere y nada se lleva. Y son dichos que son muy ciertos, pero que no le ponemos el sentido a esto, ¿sí? Y nosotros nos preocupamos más aquí por tener que la casa, que el carro, que es que mire que yo sí, que no. Bueno, sí, es bueno. No estoy diciendo que sea malo ser rico, no. El problema es poner nuestra confianza en las riquezas, en estar pendiente en las cosas de aquí. Por eso la Biblia dice que el que crea en Cristo solamente para esta vida es el más digno de conmiseración, o sea, de lástima. Porque Jesús no solamente ganó las cosas para esta vida, las ganó para la vida eterna, para que cuando nosotros muramos, nosotros vayamos a la presencia de Dios, vayamos al reino de Dios, vayamos al sitio donde Jesús fue a prepararnos morada, ¿sí? Que estas cosas que están aquí, aquí se quedan, en el cajón no caben. O muchas personas que se han hundido, se han muerto por allá en el mar y que nunca los encontraron, no cabe, eso no se llevaron absolutamente nada, ¿sí? Por eso es bueno que nosotros nos preocupemos primeramente en nuestra salvación. Por eso Jesús nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Recordemos la clase de los reinos, del reino animal, del reino vegetal, pertenecer al reino de Dios, o sea, ser hecho hijo de Dios, y solamente se logra a través de Jesús, ¿sí? Y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús estaba hablando ahí, decía que no, que los afanes y que nosotros no estemos afanados por la comida, por la bebida, porque Dios es el que nos provee estas cosas, que busquemos, y es la parte que nos toca hacer a nosotros, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo hacemos? En oración, escudriñando, buscando, orando, anhelando las cosas de arriba, ¿sí? Trabajando para la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida? Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Sabemos que el sacrificio de Jesús, ¿sí? La carne de Jesús que fue molida por nuestros pecados, es la que nos da esa entrada directa ante la presencia del Padre Celestial. Gracias a Jesús nosotros podemos entrar en oración y poder entrar en el lugar santísimo donde está Jesús sentado, o el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y podemos traer nuestras peticiones delante de Él confiados, porque Jesús nos ha justificado delante del Padre, ¿sí? Pero nosotros debemos ser convencidos de esta necesidad de que somos pecadores y que solamente a través de Jesús nosotros podemos dejar de serlo, para que nosotros no miremos las cosas que hay acá como algo que nos vamos a apegar a las cosas. Hay gente, bueno, aquí en Cajicá, pues que todavía sigue teniendo algo de campo, ya es más ciudad que campo, pero aquí antes los ancianos de antes, los señores no los llamamos los ancianos, sino los de la tercera edad de la época, cuando mi papá y mi mamá, ellos se peleaban por 10 centímetros de tierra, que usted corrió la cerca, que no sé cuánto, que el lindero, y eran esos pleitos así como si se fueran a llevar esa vaina, pero gracias a Dios por todas las cosas que han sucedió. Aún todavía mucha gente pelea por esas cosas. Dice que a partir de la desobediencia de Adán, toda persona nace en pecado. O sea, recordemos que pecado es la naturaleza pecaminosa. Eso es pecado.
Eso es realmente, esa es la definición de pecado, que es la naturaleza pecaminosa, lo que hay en el corazón del hombre, que nace perdida, separada de Dios y muerta espiritualmente. Así nosotros ayer, bueno, pues todos estos días ha muerto mucha gente, y todo muerto es buena gente. Todo, oiga, se murió tal persona y buena gente era ese hombre, buena gente era esa señora, buena gente. Pero resulta que lo buena gente no nos sirve. A nosotros nos sirve de ser justificados por Dios, justificados por Jesús, para que Dios nos vea justos, justificados por él. Ya Jesús pagó. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por causa de esa naturaleza pecaminosa, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y recordemos el ejemplo de Cornelio, las características de Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, que era santo, piadoso significa santo, temeroso de Dios, obediente, que ayunaba, que oraba y que hacía buenas obras, ¿sí? Y con todas esas características, cualquier persona dirá, no, ese man va derechito al cielo, pero resulta que no. A pesar de todas estas características que tenía Cornelio, estaba perdido. Era un santo perdido. Recordemos que nosotros cuando nacemos de agua, recordemos que nacer de nuevo es la suma de nacer de agua y del espíritu. Al nacer de agua, nosotros estamos en el 50%, pero aún no somos salvos. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Nacer de agua, proceder a un verdadero arrepentimiento, ser convencido de pecado, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos tenido rabia, que nos es necesario perdonar para que nosotros podamos ser perdonados. Eso es el convertirse a Dios, el volvernos de mucho o poco a cero en cuanto al pecado, ¿sí? Ahí, y le pedimos a Dios que Dios, por favor, borre con la sangre de Jesús del libro de las obras. Recuerden la clase de nacer de agua. Y ahí llegamos a ser santos por conducta, pero perdidos. Eso es lo que le ha pasado a Cornelio. Él era santo por conducta, mas no por naturaleza. Estaba perdido, estaba destituido de la gloria de Dios. O sea que puede ser, era un santo que estaba perdido. ¿Por qué? Porque él le faltaba creer en Jesús. Él no creía en Jesús, no conocía a Jesús. De pronto había escuchado, y hay muchas en esta época, muchas personas que han escuchado de Jesús, saben algo de Jesús, pero no tienen relación con Jesús. No lo conocen. No hay una afinidad a su vida, no lo han recibido y por lo tanto, a pesar de que pueden llegar a ser santos, haber nacido de agua, están perdidos. Es necesario que nosotros entendamos este convencimiento de pecado, que pecado es la naturaleza pecaminosa. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Toda persona que nace en esta tierra está sentenciada a muerte y a condenación, perdida, en situación de peligro,
Por eso Jesús les muestra su condición. O sea, nosotros debemos ser convencidos de que con la condición que nosotros nacemos en una separados de Dios, muertos espiritualmente. Por eso cuando un hombre le dijo a Jesús, le dijo, Señor, yo te seguiré, pero deja primero que entierre a mi padre. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo, deje que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. ¿Sí? Nos es necesario seguir a Jesús y creer en Jesús. ¿Por qué? Porque todos en esta tierra nacimos en esa condición de separado, en peligro. Las personas en toda la humanidad que estamos sobre esta tierra nacimos en peligro de condenación perpetua, porque nacimos condenados. Juan 3:18 dice, el que cree en él, hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya solamente está esperando morir físicamente para irse al infierno. Pero por eso es que Jesús muestra esa condición del hombre para que nosotros realmente miremos que el único camino para salvación es Jesús. No hay otro. No hay otro camino. No es a través de las obras. Ayer en la casa de mi sobrina me decía que pues que se hacían buenas obras, que se ayudaba a la gente. Le dije, eso es muy bueno hacerlo, pero eso no la salva. Eso no quita su naturaleza ni su condición delante de Dios. No la quita. El único que puede quitar eso es Dios Padre a través del sacrificio de Jesús. Pero implica que nosotros debemos convertirnos, arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, que esa naturaleza pecaminosa es la que nos lleva para allá, que tenemos eso, ¿sí? Y que es necesario que sea erradicada, es necesario que sea quitada de nosotros, la naturaleza pecaminosa, la que produce el pecado. Entonces, Jesús enseñó que todo lo que sale dentro del corazón del hombre, según lo que dice Gálatas 5, 19 al 21, que son los frutos de la carne, o sea, los frutos, en pocas palabras, bueno, aunque más adelantico está lo que vamos a comparar, una cosa es el árbol y otra cosa es el fruto que hace árbol. Entonces, en este caso, la naturaleza pecaminosa es el árbol. Y los frutos que da ese árbol son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los hechiceros, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las borracheras, las orgías y cosas semejantes, según lo que dice ahí. Por eso la Biblia nos dice que no hay justos. Y acá están unos versículos bíblicos que no los tenemos acá a la mano, pero que me gustaría mucho. Yo creo que este tema lo alcanzamos a terminar hoy y les envío las diapositivas, por favor. Por favor, yo les pido, por favor, y les pido en el nombre de Jesús, que repasemos esto. Mire que esto nos ayuda a escudriñar, nos ayuda a ser convencidos, nos ayuda a buscar esa verdad, ¿sí? Mire que todas estas cosas que están escritas aquí nos ayudan para ser libres. Y al conocer a Jesús somos verdaderamente libres. Entonces vemos que este árbol, que es la naturaleza pecaminosa, salen estos frutos. Salen estos frutos. Esto es lo que, por eso es que vemos diferentes tipos de maldad.
¿sí? Vemos que, y muchas veces hemos sido jueces de otros. Oiga, pero es que ese man sí es que es malo, es que tal cosa, y nos atrevemos a juzgar, ¿sí? Pero la Biblia nos dice en el Salmo 51, y eso está cuando vimos el convencimiento del el nacer de agua, dice que, que de que en maldad he sido formado. ¿Cómo he sido formado? Por lo que me ha tocado vivir, ¿sí? Por ejemplo, el sicario, ¿por qué? Porque tuvo acceso a personas que traían esa maldad y lo indujeron hacia eso. La prostituta, el, el adúltero, ¿sí? Porque de pronto vio ejemplo en su papá, vio ejemplo en su mamá, lo que sea, aunque nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero nosotros vivimos, se vivió ese ejemplo y por eso hay personas que les gusta, a uno les gusta mentir y tienen que sustentar su mentira con otra mentira, sí, ese es el fruto que da a otras personas. Hay personas que son muy groseras en su forma de vivir, de hablar, y dice, y uno les dice, pero ¿por qué tiene que decir tantas groserías? Y dice, pues no sé, yo soy así y pues a mí me gusta hacer. Entonces vemos cómo diferentes cosas que han inclinan a las personas a cometer pecado, porque hay personas que no les gusta robar, a otros sí, a otros que no les gusta ser chismosos, a otros sí, a otros que no son celosos, a otros sí, a otros que tienen y que son de mal genio y explotan por todas las cosas, a otros no, ¿sí? A otros que les gusta meterse en problemas, ¿sí? Dices que a mí los problemas me gustan, me encantan, ¿sí? A otros que les gusta tomar, ¿sí? A otras personas que no le ven el agrado a la borrachera, pero a otros sí, a la soberbia. Nosotros somos soberbios y todo eso es por la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que es el árbol, ¿sí? Y de ese árbol es que salen todos estos frutos. Dice que el corazón del hombre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, bueno, acá están todas las citas bíblicas, dice generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? En Mateo 12:34 dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo de Mateo 12:34 que habló Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí es donde nosotros sabemos realmente en qué creemos con respecto a lo que nosotros hablamos. Por eso Jesús dijo que del corazón, de lo que contamina al hombre no es lo que nos comemos, sino es lo que sale de nuestra boca, lo que hablamos nosotros. Y así no hablemos con grosería, hablamos mal. No, pero es que esto está mal, no, esta situación, no, tenemos un Dios que todo lo puede y que si nosotros clamamos, a pesar de que nosotros veamos cosas diferentes, y si tenemos nuestra confianza en Dios, Dios se glorifica, pero en la forma en que nosotros hablamos es donde nosotros sabemos realmente lo que creemos. Porque hay muchas personas que pueden orar. Por ejemplo, oran por una persona, o la persona pide oración, ay, por favor, es que estoy enfermo, ¿pueden orar por mí? Claro, entonces, bueno, vamos a orar y se ora por esa persona, pero si la persona sale y se encuentra con un amigo por ahí o con alguien, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? No, no, eso mal, no, eso terrible, no, eso cada día es peor, no, eso no hay nada que se pueda hacer. No. Entonces, ¿creyó la oración? No. Y por eso es que nosotros no estamos buscando crear personas religiosas. Nosotros somos pescadores de hombres para dar a otros y conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque nosotros podemos creer y cuando nosotros tenemos nuestro corazón lleno de Dios,
pues vamos a hablar de quién, de Dios, de sus maravillas, de lo que Dios hace, de lo que Dios nos ama, de tal forma nos amó que envió a su Hijo Jesús, de todo eso podemos hablar. Pero mientras la naturaleza pecaminosa esté en el corazón de las personas, se va a hablar negativamente. Dijo alguien un día que una persona que era tan negativa, que no volvía en sí, que se desmayaba y no volvía en sí, sino en no, porque era muy negativa. Hay personas que son absolutamente negativas. ¿Por qué? Porque está esa naturaleza ahí. Y todo es malo. No, eso no, no, eso no, no, eso es terrible, no, eso no se puede, no, esa gente no, no, eso no va a cambiar nunca, no. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en el corazón de nosotros. No, esa persona se le ha hablado y se le ha hablado, pero no, esa persona está. Entonces usted no tiene fe de que Dios, para Dios no hay nada imposible y Dios puede cambiar el corazón de las personas. Por eso cuando nosotros oramos por una persona, nosotros debemos creer que Dios, perdón, es todopoderoso para cambiar ese corazón. Si cambió el mío, cambió mi corazón, pues Dios puede cambiar el corazón de cualquiera. Yo solamente debo orar y creer, verlo salvo, ver lo que Dios puede hacerlo, porque para Dios no hay nada imposible. Pero si mi naturaleza pecaminosa y mis ojos me llevan a ver cosas y digo, no, eso está terrible, es porque aún no tenemos esa confianza y ese creer en el Señor. Dice que nosotros hay engaño, que hay maldad en el corazón, que somos falsos y rebeldes, lejos de Dios, que tenemos una fábrica de pecado lleno de mal y de insensatez. Vamos, ya que se tocó el tema acá del corazón, de la fábrica de pecado, vamos a imaginarlo como una fábrica, una empresa, ¿sí? Y vamos a imaginar una empresa conocida en Colombia, como aquí hay gente de diferentes partes, vamos a nombrar Alpina, que Alpina es una empresa conocida en Colombia. ¿Qué es la Alpina? Es una empresa de lácteos, ¿sí? Esa es la empresa. ¿Cuáles son los productos? Entonces tiene leche, UHT, leche lactosada, leche baja en grasa, leche achocolatada, produce yogur, kumis, produce gelatinas. Bueno, todo lo que, esos son los productos. En el corazón de nosotros es la fábrica. La naturaleza pecaminosa es la fábrica. O sea, podemos cambiarle el nombre que dijimos a naturaleza pecaminosa. Ese es el nombre de nuestra fábrica. Naturaleza pecaminosa. ¿Y qué produce? Pues todo lo que ya vimos. Los celos, las contiendas, la insensatez, la falsedad, la rebeldía, la maldad, el engaño, las disensiones, los celos, las contiendas, las iras, ¿sí? Las contiendas, las herejías y todo lo que produce esa fábrica. Por eso nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, cuando nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, nosotros nos preocupamos más por las cosas de este mundo, en poseer, en codiciar, en, venga, es que yo... Entonces, ahí está. Por esto Jesús, aquí vamos a ver cómo compara Jesús el pecado. Dice que lo compara con el tesoro del corazón. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Es mal tesoro de su corazón. Mire que a veces uno se asombra y dice, hombre, pero es que esta persona, ¿por qué es así? ¿Pero por qué? Y si uno se pregunta, pero esa persona... Porque del mal tesoro de su corazón, pues saca lo que hay. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y si en el corazón de las personas está la maldad, pues ¿qué puede dar? Maldad.
Muchas veces nosotros nos sorprendemos, oiga, y con todas las cosas que, por ejemplo, están pasando en este momento en nuestro país, con lo del paro y todas estas cosas, y vemos cuántas personas han muerto y cuántas, oiga, pero ¿cómo es posible que puedan hacer esto? ¿Por qué? Porque está en el corazón. Porque está en el corazón. Para algunos de nosotros es, oiga, pero ¿cómo es posible que tal cosa? Sí, y criticamos, y ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe hacer esto? Pero está en el corazón. Y de una persona que no ha nacido de nuevo, usted puede esperar cualquier cosa. Si de hecho el haber nacido de agua es como haber domesticado la fiera. Recordemos que hablamos de que en ese momento nosotros nos volvemos puros, ¿sí? Porque el nacer de agua nos purifica. Pero ahí en ese momento tenemos es domesticada la bestia, el corazón. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa, que es la que produce todas estas cosas, por causa del arrepentimiento, que es necesario hacerlo, por causa de convertirnos a Dios, está adormecido, está ahí quieto. ¿Sí? Podemos decir que somos santos y por conducta, y lo hemos hecho porque se nació de agua. Pero por eso es importantísimo pedirle a Dios en oración que Dios quite esa naturaleza pecaminosa. Por eso hay que pedirle que quite ese corazón de piedra y nos ponga un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y que coloque su Santo Espíritu dentro de nosotros, que fue lo que vimos en la clase de nacer del Espíritu. Es necesario que ese corazón, esa naturaleza pecaminosa sea erradicada, quitada de ahí. Porque por conducta, y muchas personas que no van a ninguna congregación por conducta son, digamos, apartados de ese mal. Pero está domesticada la fiera. Y en cualquier momento puede dar el zarpazo. Está adormecido el cocodrilo. Pero es necesario que sea quitada, que sea arrancada, que sea, por eso Dios no se comprometió a arreglar ese corazón. Hay muchas personas que en muchas congregaciones es que Dios lo transforma. Dios no transforma ese corazón, porque ese corazón no sirve. Dios lo reemplaza, quita ese y pone uno nuevo. Dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos, en mis leyes y en mis mandamientos. Sin que ese corazón sea quitado, nadie puede obedecer las cosas de Dios. No las puede obedecer porque lo está buscando a su manera. ¿Sí? Pero es necesario conocer todas estas cosas para pedir en oración que no sea quitada esa naturaleza pecaminosa. También Jesús lo comparó con un árbol, así como ya hablábamos antes. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces veíamos el fruto, así ahí vemos la flechita. Digamos que todas las ramas, ¿sí? Recordemos que hay una parte en la Biblia que dice que Jesús es la vid verdadera y las ramas o los pámpanos son las que llevan el fruto. En esta naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza que heredamos de Adán, tenemos una raíz, un tronco, ¿sí? Y los frutos de esa naturaleza de pecado, ¿sí? Porque nosotros podemos talar este árbol acá donde está la flechita, lo podemos talar de acá, quitarle todas estas ramas, lo podemos talar y que le salgan nuevas hojas y que le salgan nuevos tallos, ¿sí? Pero ¿cuál será el fruto? Pues el mismo que está acá, porque su raíz no fue quitada. Por eso es necesario que sea erradicada la naturaleza pecaminosa para que haya un corazón nuevo
un espíritu nuevo y crezca un nuevo árbol, ¿sí? Dice que nacer de nuevo, entonces pongámoslo como el árbol. Crece un nuevo árbol, da nuevas ramas, pero ya los frutos que salen acá ya no son de pecado. Por eso dice que el fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros cuando nacemos de nuevo, es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Esos son, pero es necesario. Volvamos al ejemplo de Cornelio. Cornelio había cortado el árbol acá, había podado todo esto, pero al no conocer a Jesús y al no conocer a Dios, su naturaleza seguía siendo de pecado. Y es que por causa de esa naturaleza de pecado es que las personas se pierden. Por causa de esa naturaleza de pecado es que las personas se pierden. Es necesario que sea erradicada. Y esto es lo que nosotros debemos dar a entender en el convencimiento de pecado, que la naturaleza pecaminosa debe ser erradicada, porque la naturaleza pecaminosa es la que produce todos los malos frutos. No sé si haya preguntas hasta ahí, no sé si he sido claro. Necesito, por favor, si hay preguntas, pregunten. Leamos, escudriñamos, busquemos, por favor, mire. Todos estos días, Dios me ha inquietado a la necesidad de que las personas conozcan. Yo siento agigantado la venida de Jesús, o sea, muy pronta la venida del Señor Jesucristo. Y yo sé que en este tiempo la palabra de Dios nos dice en Joel 2 que será derramado de su espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y que muchas personas podrán ser salvas. Y gracias a Dios, pero nosotros nos estamos preparando acá para que nosotros vayamos y demos esta información, y lo primero que debemos hacerla es en la casa de nosotros, con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, dar esta información para que todos podamos buscar y cuidar esa salvación tan grande, para que nosotros hagamos nuestra parte, que Dios es fiel y Él hace la parte de Él. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Entonces aquí vemos como hay un árbol, que los frutos que produce son malos. Esa es la naturaleza pecaminosa. También Jesús la comparó con el vaso y el plato sucios. Les dijo en Lucas 23, 25 y 26, fariseo ciego. Recordemos que los fariseos eran la iglesia y la congregación que llevaba la palabra de Dios y seguían la ley, ¿sí? Le dijo, fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué está dentro? La suciedad, la maldad, la naturaleza pecaminosa. Dice, limpia primero. ¿Qué debo hacer? Nacer de agua para que Dios por medio de la oración, yo le pida que cambie ese corazón de esa naturaleza pecaminosa y me dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Yo debo ser limpio. Por eso dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Es una decisión, es algo que yo debo tomar por decisión de hacer. Dios no va a obligar a nadie a ir al cielo. No lo va a hacer. Nosotros vamos al cielo porque decidimos, y Dios es el más interesado en que nosotros nos salvamos. Y usted invoca el nombre de Dios y Dios está ahí presto para buscarlo, Dios nos está buscando, pero esa decisión la debemos tomar nosotros. Y todos los días nosotros encontramos en la calle tratados, nos hablan de Dios, nos dicen una cosa, nos dicen, no, Dios está llamando a gritos. Dios está llamando a gritos.
¿Cuántas personas somos en este grupo? Creo que en el grupo empezamos inicialmente inscritos 35 y nos estamos reuniendo 10, 12, 15. Gracias a Dios por el que tomó la decisión, ¿sí? Esto queda como testimonio a la persona y Dios en su infinita misericordia le pido que por favor esas personas que se inscribieron, que puedan tener acceso, que miren estas grabaciones y que por favor el Espíritu Santo de Dios los convenza de la necesidad de nacer de nuevo, de la necesidad de buscarlo, de la necesidad de que nazcan de nuevo, para que no se pierdan. Y no solamente estas personas, sino también las familias. Las familias. Mire que el día del juicio del trono blanco, ese día vamos a ver allá muchas personas al frente. Yo hablo en fe que nosotros somos salvos. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, todos los que están inscritos y todos los que Dios ponga por delante de nosotros, que le podamos predicar el evangelio conforme a ciencia, las personas sean salvas. Pero muchos vamos a ver ese día, personas que se perdieron, que nosotros conocimos, que tuvimos la oportunidad. Por eso dice que ese día será de gran lloro y tristeza, porque se va a ver en el momento en que es llamado y lanzado al lago del fuego. En el momento en que va a ser juzgado y lanzado al lago del fuego. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude y que esta predicación del evangelio se dé a gran escala, que Dios abra puertas grandes y eficaces para la predicación del evangelio, que las personas sean convencidas de la necesidad de nacer de nuevo. También Jesús lo comprobó con un odre viejo. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De esta manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva. O sea, en un odre viejo como esto que está acá, nosotros con esa naturaleza pecaminosa somos odres viejos. El Espíritu Santo no puede venir a morar en nosotros, ¿sí? Porque si el Espíritu Santo viniera, se pierde el vino, que es el Espíritu Santo. Se pierde, por eso no puede entrar el Espíritu Santo en un odre viejo, ¿sí? Es necesario que el odre sea nuevo para que el vino nuevo, que representa el Espíritu Santo, venga a morar en nosotros y lo uno y lo otro se conserve. En un odre viejo jamás se podrá echar vino nuevo, porque el vino en el momento empieza a agrandar el odre y llega un momento, como ya el odre viejo ya fue utilizado, en un momento ya no va a dar más ese cuero, pues se va a romper y el vino se va a perder, se va a derramar. También lo comparó con una ropa sucia y vieja. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Por los tejidos, por eso Jesús lo comparó. Dice que nadie pondrá un remiendo en vestido viejo, porque el remiendo, como es nueva, pues va a alar y va a romper, la rotura va a ser más grande. Dice, ay de vosotros, Mateo 23, 27 y 28 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Podemos pasarlo a este tiempo diciendo, ay de vosotros, religiosos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí hay muchas personas que por fuera podemos ser unas ovejas, pero por dentro tenemos ese lobo rapaz que es la naturaleza pecaminosa, que nos es necesario que sea erradicada. Por eso Jesús también lo comparó con una tumba, ¿sí? Por fuera
dice que se ve bonita y eso en los cementerios vemos allá y todas los apartamentos son en entrada con mármol y tienen el nombre, pero por dentro de eso hay inmundicia, hay mal olor, hay huesos podridos de muerte. Recordemos que la paga del pecado es muerte y con esa naturaleza pecaminosa, pues estamos muertos, olemos mal. Es necesario que sea erradicada de nosotros. Dice Santiago 3, 11 y 12 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En pocas palabras, o nosotros o somos o no somos. O somos de Dios o no somos. Nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas, como dijo Jesús, porque se amará al uno, se odiará al otro. Nosotros podemos y es necesario que sea erradicada de nosotros esa naturaleza para que nosotros hablemos verdad. ¿Sí? Hay muchas personas que van a las iglesias, a las congregaciones, por decirlo así, a las congregaciones, van los domingos o bueno, van a la congregación, levantan allá sus manos, pero llegan a su casa y se transforman en la parte, en el sitio donde más nos conocen, es en nuestra casa. Porque muchas personas llegan de la iglesia y de pronto llegan a la casa, discuten con los hijos, con el esposo, con la esposa, va grosería limpia para acá, grosería limpia para allá. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de realmente cómo estamos y dónde estamos. Allá es donde más nos conocemos. Por eso Jesús dijo que lo primero que nosotros debemos hacer es mi casa. Allá en mi casa me conocen tal como soy yo. Por fuera, una mansa paloma. Todas las personas por fuera aparentemente somos de lo mejor, pero en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro papá, nuestra mamá, realmente sí nos conocen. Realmente ellos pueden ver si en nosotros sí está Jesús o no está Jesús. Y eso es por causa de que o no lo conocemos o nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido erradicada. No le hemos pedido que por favor la erradique, que por favor la quite. También lo comparó como una podrida llaga y esto está en Isaías. Ahorita les voy a enviar las diapositivas, por favor repasen, lean. Miremos esto. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Aquí nos muestran pues más o menos lo que quería decir. Jesús fue convertido en una llaga por causa de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Cuánto le costó a Jesús? Mucho. Mucho. A consecuencia de haber entrado el pecado en el mundo, nos convertimos en personas concebidos en pecado, con un corazón de piedra, con un corazón necio y entenebrecido, con un corazón no arrepentido. Ayer escuchaba una canción que decía, no me arrepiento de nada, lo único que he hecho es vivir, no me arrepiento de nada. Y yo decía, oh Señor. Y es una canción de rock. Y yo decía,
¿Cuántas personas solamente desean, vivamos la vida, que es un día nos vamos a morir y hay que vivirla, hay que gozarla? Yo muchas veces me pongo a pensar que son 60, Hermano 70, Ricardo, Señor. ¿Será que usted me puede hacer el favor y darme la imagen anterior a esta, que las estoy grabando todas? Que le regresara la imagen. ¿Me la regresa una vez? Esa. Esta, sí, ahora sí. Bueno, yo ahorita les voy a enviar este trabajo, ¿no? Todo lo voy a enviar al grupo. ¿Listo? Listo, hermano. Gracias. Bueno, entonces, les hablaba acerca de la canción y muchas veces nos escuchamos y la juventud salta con esa canción, a los que les gusta el rock, salta con esa canción y no me arrepiento de nada, pero mire que el mensaje subliminal que va llevando eso es que no se arrepienta de nada, que viva la vida como quiera, pues que hay que gozarla, que hay que vivirla, pero 60, 70, 80 años sobre la tierra, comparado con la perpetuidad, pues no es nada. Y la perpetuidad por haber disfrutado, entre comillas, mi vida, haciendo lo que a la naturaleza pecaminosa le gustaba hacer, y esa naturaleza pecaminosa llevar a que la persona se pierda y sufra por la perpetuidad. 80 años, los más robustos, como dice la Biblia, comparado con la perpetuidad, no son absolutamente nada. Menos nada, una mícara de segundo. No sé si exista ese término, algo que se me ocurrió decir, pero nada, nada. Un corazón incircunciso, esclavo del pecado, vendido al pecado, cuerpo de muerte, cuerpo de carne, esclavitud de corrupción, vasos de ira, con un cuerpo pecaminoso carnal, muertos en delitos y pecados, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, por naturaleza, hijos de ira, por lo mismo que los demás, estando nosotros muertos en pecados. Todas estas citas bíblicas muestran la condición del hombre delante de Dios, su naturaleza pecaminosa, lo que inclina a pecar, lo que inclina a hacer lo malo. Manita Sofía, no me raye la diapositiva. Entonces, es solamente a través de Cristo Jesús que nosotros podemos alcanzar que nuestro Padre nos engendre para el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron. Por eso es importante conocerlo para poderlo recibir. A los que creen en su nombre, recibid por verdad lo que Jesús dijo, porque Jesús es la verdad. A los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos, o sea que no eran hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es necesario que nosotros sea erradicada esa naturaleza de pecado, y de la única forma que lo podemos hacer es creyendo en Jesús, como dice la Escritura. Tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. ¿A qué vino? ¿Qué dijo?
qué hizo, a qué lo envió el Padre y qué debemos hacer nosotros para ser salvos. Todo esto está en todas estas clases. Vamos a hablar la semana entrante, con la ayuda de Dios, de convencimiento de juicio, de lo que las personas que se pierdan van a padecer en el infierno. Porque es necesario darlo a conocer. Hay muchos que dicen que este es como un evangelismo terrorista. No, no es terrorista. Es que el que más habló de la existencia del infierno, y de hecho que la existencia de Jesús es por causa de la existencia del infierno, porque Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar, porque Dios es paciente para con nosotros, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, porque no quiere que nadie se pierda. Señora. Sí, es cierto lo que usted dice, porque yo hablé con un testigo y él nos dice que nosotros tenemos un Dios terrorista. El que dice así. Exactamente, porque no quieren ser convencidos de justicia. Por eso, gracias hermanita, por eso dice en Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Si las personas no saben a qué están expuestas a padecer, pues mucho menos van a tomar una decisión. Es necesario, no es evangelismo terrorista. A mí alguna vez alguien iba a predicar acerca del infierno y me dijo, no va a predicar acerca de eso, porque es que Dios no es, ¿qué? Fascista, nazista. Bueno, no me acuerdo ni cómo fue el término que me dijo. Dios no va a echar a nadie al infierno. Y le dije, en eso tiene toda la razón. Las personas van por desconocimiento y por su propia voluntad. Por eso es tan importante que seamos convencidos de pecado, que esta es la finalidad de esta clase, ser convencido de pecado, de la naturaleza pecaminosa. Convencido, vamos a ver el próximo tema, que es convencido de juicio, y luego vamos a ver qué hizo Jesús para salvarnos. Una persona con la condición de pecado, porque vaya o asista, a una iglesia local, no significa que ya es salva, santa, por haber hecho una oración de fe, por haber sido bautizado. El Espíritu Santo no puede vivir dentro de él o de ella, no puede tener la mente de Cristo hasta que no esté convencida de pecado, de juicio y justicia, y le sea revelado el Evangelio para poder nacer de nuevo. Una persona, el hecho de que nosotros asistamos a una congregación no quiere decir que seamos salvos. No. El que nos reunamos acá, pero si no hemos sido convencidos y tomado nosotros la decisión, no quiere decir que ya seamos salvos. Porque hay muchas personas que escuchan y se le mantiene, es como información. Pero lo que les decía, esto es para aplicarlo a mi vida, a mí, a la vida de cada uno. Me lo aplico yo. Yo soy el que aplico esto. ¿Sí? Para que yo pueda ser convencido de pecado, pues debo saber qué es pecado y cuál es el fruto de ese pecado. Yo debo ser convencido de eso. Si no lo he escuchado, pues ¿cómo voy a poder ser convencido? Romanos 10:14 dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Hay muchos, y el apóstol Pablo dijo, hay muchos que tienen celo de Dios, pero no lo hacen conforme a ciencia. No se hace conforme a ciencia porque el evangelio necesita ser revelado. No se conocía el evangelio. Ahora estamos tratando de dar a conocer a Jesús, pero es una decisión y una relación con Él lo que nos hace conocerlo. Es llamarlo, es invitarlo. No una congregación.
Una congregación o una religión no me va a salvar. Una religión no me salva. El que salva se llama Jesús. El que me convence de pecado es el Espíritu Santo. Y yo debo pedirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, convénceme de pecado, convénceme de justicia y convénceme de juicio, Señor, en el nombre de Jesús. Porque cuando usted está convencido, nada lo hará cambiar de opinión. Nada. Cuando usted es una persona convencida y el Espíritu Santo lo ha convencido, usted es una persona que se mantiene en la necesidad de que otros conozcan esa verdad. Por eso Jesús decía, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Así que, pero después dijo, y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy hemos conocido la verdad acerca de la condición del hombre delante de Dios por causa de la naturaleza pecaminosa. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros seamos convencidos de pecado. Que nosotros seamos convencidos de pecado. Le damos gracias a Dios por su amor y por su inmensa misericordia. De verdad que es muy importante dar a conocer este tema y que este tema halle cabida en la mente y en el corazón de todos nosotros y lo comprendamos bien y los podamos dar a conocer. Mire que Dios está levantando obreros y si usted está en este lugar es porque Dios lo ha llamado como obrero para que anuncie, porque qué triste ver que familias se pierdan habiendo tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, habiendo tenido la oportunidad de escapar de la condenación en el infierno. Entonces vamos a orar. Danielita, no sé si tú me ayudas con la oración final y quedamos despedidos. Que Dios nos ayude y que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con nosotros en el nombre de Jesús. Sí, ya no puede activar el audio. Entonces vamos a disponernos para orar en esta hora. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor y Dios, te damos gracias por este día tan maravilloso, Señor. Gracias, Padre bueno y misericordia, porque tu amor y tu misericordia, Señor Dios, se ha hecho presente, Padre Celestial, en esta clase, Señor. Gracias porque tú has guiado, Señor y Dios, la enseñanza, Padre Santo, en esta oportunidad, Señor. Tú eres el que está orando ahora mismo, Señor y Dios, en nuestros corazones. Eres tú, Señor y Dios, a través de tu Santo Espíritu que está convenciéndonos, Señor y Dios, en esta misma hora, para que nosotros llevemos esta palabra, Señor y Dios, a nuestra vida, Padre Celestial, para nuestro diario vivir, a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que esto que nos han enseñado hoy, el convencimiento de pecado, todo esto, Señor y Dios, que es tan importante, llegue a nuestro corazón, Señor y Dios, y podamos entender, Padre Celestial, podamos comprender, Señor y Dios, que nosotros, Padre Celestial, en nuestra condición no podemos hacer nada, Señor y Dios. Eres tú el que puede hacer el milagro en nosotros, pero sí podemos reconocer, Señor y Dios, que somos y fuimos pecadores por naturaleza, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para entender la importancia de nacer de nuevo y hacernos, Señor y Dios, partícipes de este milagro tan grande y maravilloso del nacer de nuevo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Guía nuestro caminar, guía nuestras propias decisiones, Señor. Que escudriñemos tu palabra, Señor, que encontremos en ella, Padre Celestial, todo aquello, Padre, para fortalecernos, Señor y Dios, para entender que está mal, que está bien, Señor, y asimismo ser limpiados, Padre Celestial, por esa palabra. Señor, ayúdanos, Padre amado. Guíanos, Padre Celestial. Ayúdanos a darnos el querer como el hacer, Padre, a escudriñar tus escrituras, Señor y Dios,
para ser guiadas a través y guiados a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. En esta oportunidad, Padre, te doy gracias por lo que haces, Señor. Gracias, Señor y Dios, porque tú eres, Padre Celestial, el que ha tenido misericordia de nosotros. Y hoy nos la muestra, Señor y Dios, porque permites que conozcamos todo esto, Señor, para que nos arrepintamos, Señor, para que hagamos las cosas bien, Padre Celestial, para que no sigamos torciendo, Señor y Dios, el camino, las decisiones, sino que andemos, Señor y Dios, en verdad, conforme a las Escrituras, Padre Celestial. Obra, Señor y Dios, obra, Padre, aún en nosotros. Sigue obrando en nuestros corazones, Señor y Dios. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, pero haz que esta palabra, Señor y Dios, no sea solamente esa letra muerta, sino que podamos, Señor y Dios, en el nombre de Jesús, ese conocimiento, vivirlo, Padre Celestial, vivirlo plenamente, Señor y Dios, en nuestros hogares, con nuestras familias, siendo ejemplo, Señor y Dios, a donde vayamos, Padre Celestial. Ayúdanos también a predicar este tema que es tan importante, Señor y Dios. Ayúdanos a predicar, a enseñar, Padre Celestial, esto que es neurálgico e importante, Señor y Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Danos la guianza, instrúyenos, Señor, y aún trae a las personas, Señor y Dios, que necesitan a través de nosotros escuchar esto, Padre Celestial, que es tan importante, Señor, que nos lleva a entender nuestra condición frente a ti. Padre Celestial, ayúdanos en el nombre de Jesús. Te pido en esta hora, Padre bueno en misericordia, que seas tú, Señor y Dios, guiándonos en el nombre de Jesús en este día, que podamos meditar en tu palabra, Señor, y sobre todo que podamos estar en completa paz y seguridad, ya sea en nuestros hogares o a donde vayamos en el día de hoy. Que tu presencia nos acompañe y que tu Santo Espíritu, Señor y Dios, sea con nosotros, aún redarguyéndonos en estas palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Todo lo pedido lo declaro hecho y recibido para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Danielita. Gracias a todos. Dios los bendiga grandemente. Hoy no prendí nada a mi cámara. Pero le doy gracias a Dios por su misericordia. Le doy gracias a Dios por cada uno de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en gran manera. Dios les bendiga y feliz Hermano Ricardo. Señora. Por acá Brandon puso una petición, entonces para que pues tomemos un tiempito para orar por esta petición, que es por Gabino Ávila y Ernesto Cortés, los vecinos que están afectados por COVID y que tuvieron interacción con el papá de él. Entonces, para que aprovechemos esta oportunidad y nos ayuden a orar por esto, ¿sí? Listo, oremos, Anelita. Tú nos diriges en la oración, Pastor Ricardo, ¿te parece? Bueno, los señores se llaman Gabino Ávila y Ernesto Cortés. Gabino Ávila y Ernesto Cortés. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos la vida, Señor, de Gabino Ávila, de Ernesto, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, por tus miles y miles de misericordias, Señor Dios, que tú seas pasando tu mano sanadora sobre estos hombres, Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas sanando, Dios. Padre, yo te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que pases tu mano sanadora, Señor, sobre estos hombres, Dios, y tú les des una oportunidad de salvación, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Te ruego, por favor, Dios, por tus miles de misericordias, Dios mío, que tú seas obrando en la vida de estos hombres, Dios. Te pido que tú guardes al papá de Brandon, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Dios mío. En el nombre de Jesús te suplico, Señor Dios, que tú seas pasando tu mano sanadora y que ellos sean sanos, Señor, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados, Padre. Por eso yo te pido que ellos sean sanos desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, porque Jesús ya pagó por eso. Tu palabra nos enseña, Dios, que Él ya pagó, se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Señor. Por eso te pido que en el nombre de Jesús tú seas sanándolo, Señor Dios bendito, en el nombre de Jesús. Así lo creo y lo recibo para la gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús. Amén
y amén. No sé si haya más peticiones. Sí, acá está el hermano. Bueno, Mil le doy gracias gracias. a todos Dios les bendiga. en el nombre de Jesús y que sean sanos ahora estos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por todo. Cualquier necesidad, recuerden, en el grupo podemos colocar nuestras necesidades por oración y estaremos orando. Para eso estamos, para apoyarnos los unos a los otros. Dios los bendiga y feliz fin de semana, feliz semana y que no les falte ningún bien en esta semana. Bendiciones. Así sea, Feliz bendiciones fin de para todos. semana. Que Dios les estén muy bien. bendiga. Amén. Amén.